Mi familia no quiere hablar más de esto. Soy el único que no puede olvidar. Me crié en las afueras de Preston, un pequeño pueblo en el sur de Idaho con una población de alrededor de 5.000. Mi comunidad inmediata era un camino de tierra aislado sin salida llamado Bear Creek. Menos de 20 familias vivían en Bear Creek. No me importaba que fuera tan aislado. Crecí con la comodidad de amplios campos y vecinos cercanos que solo la gente rural conoce. Somos una comunidad mormona, muy centrada en la iglesia, muy centrada en la comunidad. Todos los jóvenes, incluido yo, éramos miembros de la tropa local de Boy Scouts, que también funcionaba como grupo de iglesia en nuestra área, y todas las chicas formaban parte del grupo de mujeres. Hacíamos fiestas del 4 de julio en el parque local y nadábamos en el embalse cercano. Era una comunidad buena y tranquila. Mi casa, una granja de 92 años construida por mi tatarabuelo, estaba situada en una pequeña colina rodeada por un amplio campo de hierba a un lado y un camino de tierra serpenteante al otro. Al otro lado del camino estaban los fondos del arroyo. El sur de Idaho se clasifica como un clima desértico. Así que no crece mucho fuera de los campos irrigados, aparte de la artemisa y los cardos. Los fondos del arroyo eran la excepción. El arroyo alimentaba un crecimiento, un revoltijo de arbustos de sauce gatilló. A finales de otoño, bajábamos al fondo y recogíamos las semillas de sauce gatilló blancas y algodonosas para decorar las vallas de nuestro camino de entrada. Al estar tan aislado, no era raro que los animales bajaran de las montañas. Teníamos una alce hembra que bajaba una cría y vivía en nuestro huerto cada invierno. Y tampoco era inaudito ver un león ocasional. El verano en que tenía 8 años, lo recuerdo porque fue el mismo año de mi bautismo. Se avistó un puma más pequeño a varias millas de nuestra zona. No estábamos preocupados. Los grandes felinos se mantenían alejados de las granjas y usualmente se marchaban cuando un área no proporcionaba suficiente comida. El mismo verano, mi vecino, Peyton, estaba trabajando en su proyecto de Eagle Scout. Le encantaba National Geographic y pensó que sería genial intentar armar una presentación para National Geographic sobre nuestros pequeños fondos del arroyo. El joven león que estaba en nuestra zona en ese momento lo entusiasmó especialmente. Decidió que quería intentar obtener fotografías del león y envió un correo electrónico al equipo de National Geographic para pedir consejo. Ellos recomendaron instalar una cámara automática que tomara fotos cada pocos segundos en un área que el león visitaba con frecuencia. También recomendaron colocar algún tipo de cebo para que el león tuviera más probabilidades de acercarse. A nadie en el arroyo le gustó la idea de cebo vivo o carroña, así que se nos ocurrió un tipo diferente de cebo. Instalamos una grabación de audio de un conejo moribundo y la reproducimos en bucle a través de un conjunto de altavoces escondidos entre los sauces. Recuerdo cuando todos estaban abajo, en los fondos, probando los altavoces y escuché el ruido por primera vez. El sonido de un conejo moribundo es horrible. Se ha descrito como casi idéntico al sonido de un niño gritando. La cámara estaba instalada, los altavoces estaban instalados. Todo era perfecto. Peyton explicó que dejaría que la cámara y la grabación se reprodujeran ininterrumpidamente durante una semana, y luego iría a revisarla. Esto daría tiempo para que nuestro olor se desvaneciera de los fondos y animaría al león a acercarse. Al principio, me preocupó el ruido. Era un ruido verdaderamente horrible, y nuestra casa era la más cercana al punto de instalación en los fondos. Mi padre me aseguró que el ruido no llegaría tan lejos como nuestra casa, y me sentí aliviado cuando llegamos a casa esa noche y él tenía razón. Los fondos estaban lo suficientemente lejos como para que no pudiera escuchar nada. Recuerdo a Peyton al día siguiente en la iglesia. Estaba inquieto y emocionado por revisar el equipo, pero tenía que esperar una semana, lo que todos le recordaban constantemente. No podía arriesgarse a bajar demasiado pronto y ahuyentar al león para siempre. Esa noche, me despertó un ruido terrible. Me senté derecho en mi cama, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, las manos apretadas tan fuerte que mis palmas tuvieron la marca de mis uñas durante horas después. Reconocí ese ruido. Era la grabación del conejo.
se escuchaba débil y lejano, como si realmente pudiera venir de los fondos, pero eso era imposible, porque la grabación había estado sonando toda la noche del día anterior, y no había oído nada. No dormí esa noche. Tenía demasiado miedo de levantarme de la cama y despertar a mis padres. La grabación se reproducía una y otra vez. Me sabía el bucle de memoria. Por la mañana, me arrastré hasta la cocina para desayunar. Mi mamá y mi papá estaban sentados en la mesa de la cocina. Ellos también tenían ojeras. No había sido el único que lo había oído. Mi mamá, convencida de que el equipo debía estar roto, quería bajar a los fondos para revisarlo. Papá se negó. Era un caballero amable y no quería armar ningún drama innecesario. Estaba seguro de que había habido un viento fuerte la noche anterior y el viento había llevado el ruido más lejos de su alcance natural. Nos dijo que escucháramos. Lo hicimos. Tenía razón. No podíamos oírlo ahora. Lo olvidamos y continuamos con nuestras actividades diarias. La noche siguiente, volvió a ocurrir. Me quedé en la cama con la espalda contra la pared. El grito era aún más fuerte que antes, pero esta vez algo era diferente. Era de un tono más bajo de lo que recordaba, y las partes del bucle estaban ralentizadas como si la grabación estuviera distorsionada en algunos lugares. A veces, el bucle no se repetía naturalmente, y en su lugar, comenzaba en un lugar aleatorio en el medio. Mi mamá no mencionó nada en la mesa del desayuno. Tanto ella como mi papá parecían tensos. La tercera noche, reuní el valor para pararme junto a la ventana de mi dormitorio y mirar hacia el patio. Por un momento, me quedé inmóvil, mis manos temblaban por mucho que las apretara. El ruido se filtró por las rendijas de la ventana. Observé el contorno de los árboles en el patio, perfectamente quietos. Ni siquiera la brisa más leve agitaba sus ramas. Mi mamá anunció que iría a visitar a sus hermanas en el pueblo al día siguiente y probablemente pasaría la noche allí. Me invitó a acompañarla, pero yo era un niño de papá de corazón y elegí quedarme con él en la granja. Empezamos a oír el ruido también durante el día. Estaba dibujando con tiza en la acera cuando sucedió. Mis hombros se tensaron y los pelos de mi nuca se erizaron. Hubo solo un grito. Uno corto y agudo, y luego la grabación quedó en silencio. Sucedió varias veces a lo largo del día, pero nunca el bucle completo, solo fragmentos. Más tarde esa noche, el papá de Peyton llegó por el camino de entrada en su cuatrimoto. Dijo que estaba buscando a su perro, un dulce labrador amarillo que había estado desaparecido desde esa mañana. Papá dijo que lo sentía y que no la habíamos visto. Lo miré, rogándole en silencio que mencionara la grabación, pero no lo hizo. Era un hombre tranquilo, después de todo, no quería causar dramas innecesarios. Mamá se quedó fuera toda la semana. Papá y yo no dormimos. Para el sábado, el grito se podía escuchar constantemente, aunque parecía haberse desviado completamente del bucle familiar. No reconocía nada de él. A veces los gritos eran delgados y largos, otras veces apenas eran gruñidos. Una vez, mientras mi papá estaba calentando pastel de carne para el almuerzo, el ruido se elevó en un estruendo tan ruidoso que se le cayó el plato y se rompió. Me tapé los oídos donde estaba sentado en la mesa y cerré los ojos con fuerza, pero no sirvió de nada. El ruido se abrió paso por las rendijas de mis dedos y me apretó la garganta y me vibró en la caja torácica. El estruendo duró un minuto entero, luego se hizo el silencio. Papá estaba temblando. Fue lo último que escuchamos del ruido ese día. Peyton pasó el sábado por la noche para pedir permiso para cruzar nuestro camino y recoger el equipo. Estaba tan emocionado. Lo vi desaparecer en los fondos del arroyo con una sensación de cansado alivio. Una vez que el equipo se fuera, todo se detendría. No podía esperar a dormir una noche entera. Ni un minuto después, vi a Peyton regresando del arroyo. Estaba confundido. Nos había tomado mucho más tiempo instalar la cámara y los altavoces, así que supuse que tomaría el mismo tiempo recogerlos.
Mi respiración se detuvo cuando Peyton se acercó. No se veía bien. Tenía los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Algo húmedo goteaba de su barbilla sobre su camisa. Más tarde me di cuenta de que era vómito. Mi papá lo agarró antes de que cayera y le exigió saber qué había pasado. Peyton no podía hablar. Solo lloraba. Llamamos a su papá. Yo cuidé a Peyton mientras mi papá y su papá iban a los fondos. Estuvieron ausentes mucho tiempo. Cuando regresaron, sus caras estaban sombrías y olían raro. Noté rojo en las manos de mi papá. Pregunté qué pasaba, pero pasaron de largo junto a mí y llamaron inmediatamente a la policía. Nadie me decía qué había pasado. Me senté en el sofá mientras un torbellino de vecinos y agentes de policía giraba a mi alrededor. En un momento, un oficial colocó algo sobre la mesa de la cocina y se fue. Miré hacia la cocina con curiosidad. Era la cámara de los fondos. Ojalá no hubiera mirado. La cámara estaba un poco golpeada. Pequeños rasguños y abolladuras cubrían la carcasa de plástico. Cuando la levanté, mi mano se pegó al plástico. Algo pegajoso y oloroso cubría la pantalla, pero se encendía bien. Las siguientes fotos eran normales, solo el sauce gatilló verde y el brillo de la noche que se acercaba. A medida que seguí pasando por ellas, rápidamente se volvieron extrañas. En un momento, el ángulo de la cámara cambió como si la cámara hubiera sido derribada de su poste. La hierba ahora oscurecía la mayor parte del encuadre. Manchas de rojo aparecieron en la lente y permanecieron durante el resto del conjunto. Una foto me hizo detener. Había una figura en esta, o la mitad de una figura, ya que la mayor parte del torso superior no había entrado en el encuadre. Pensé que podría ser humano, pero no parecía que debiera estar de pie. Sus piernas estaban torcidas como las de un animal, y parecía tener dificultad para mantenerse de pie. Junto a las piernas, colgaba un brazo largo y delgado. Fuera lo que fuese, debía estar encorvado, pues sus dedos colgaban por debajo de sus rodillas torcidas. El siguiente conjunto fue diferente. Era como si la cámara hubiera sido levantada y ahora estuviera siendo sostenida. La primera foto era de los fondos por la noche. La siguiente me sobresaltó. Tuve que mirar de cerca antes de decidir qué era. Un conejo había sido colocado en los arbustos, pero sus orejas y la mayor parte de su cuero cabelludo habían sido arrancados. La siguiente era del mismo conejo, pero una mano delgada y oscura lo sostenía contra el cielo, su cuerpo flácido colgaba como algo sacado de una pesadilla. En las fotos siguientes, más conejos se unieron al primero, cada uno con sus orejas y cuero cabelludo removidos. Luego, un gato, luego más gatos, luego un perro, el labrador amarillo, luego el león. La siguiente foto era de 7 conejos, 3 gatos, un perro y el león, todos tendidos en fila, mirando en la misma dirección. Sus brazos y piernas habían sido dispuestos como si estuvieran marchando en una especie de desfile. Todos sus cueros cabelludos habían sido removidos, y se podían ver pequeños destellos blancos de sus cráneos. La última foto estaba excesivamente brillante, como si la foto hubiera sido tomada demasiado cerca con el flash encendido. Un ojo dominaba el encuadre, pero estaba amarillento y con costras, y tenía una pupila en forma de barra como la de un caballo. En la esquina inferior del borde, se podía ver una boca, sin labios, solo dientes, afilados y pequeños, con amplias hendiduras de encías rojas entre ellos. Ojalá no lo hubiera hecho. Escuché a mi papá hablar con la policía afuera. Dijeron que los altavoces habían funcionado mal. La grabación solo se había reproducido la primera noche.